bienvenidos a todos una vez más a nuestro podcast interno de Alianza Team a la distancia. En estas versiones pues quería contarles que nos ha ido bastante bien, estamos teniendo varias visualizaciones en estos podcasts e incluso pues hemos tenido buena acogida y por eso seguimos. Hoy invitamos a Hernando Vergara, muchos de ustedes lo conocen, para en otras geografías puede que no tanto. Hernando es nuestro director general en México y él lidera pues dos negocios, en una parte el negocio de bakery, como lo conocemos en Colombia y en Bread and Master, y por el otro lado también dirige el negocio de Team Solutions en México. Para introducción a todos, pues nuestra operación en Team México ha sufrido una transformación pues espectacular en los últimos años, evidentemente viniendo de unas épocas pues más complicadas a llegando donde estamos, y quisimos invitar hoy a Hernando precisamente para preguntarle no solo por ese proceso de más allá de la pandemia, pero también de cómo se sigue viviendo ese proceso de llevar a México a donde está hoy, que es espectacular el cambio en medio de la pandemia. Entonces, Hernando, bienvenido y qué rico tenerte aquí en A la Distancia en este podcast. Muchas gracias, Juan, por tu invitación. Y creo que espero podamos tener una conversación aquí muy agradable en torno a la temática que estás poniendo sobre la mesa. Sí, hoy, como te dije antes de que empezáramos, pues hoy es un poco con preguntarte por ese proceso de México de transformación, pero también pues previo a la pandemia y durante la pandemia, porque quizás lo más interesante es cómo has logrado consolidar un equipo, cómo has logrado consolidar un equipo alrededor de una agenda de crecimiento y cómo esa agenda de crecimiento de los dos negocios, pues ciertamente van muy bien. La pandemia les aparece en un momento dado y les pone unos desafíos, pero ustedes siguen con una convicción profunda de ese sueño de multiplicar por 5 México. Entonces, la primera pregunta es esa. ¿Cómo es esa agenda de crecimiento y esa agenda de llevar a México a esta agenda de crecimiento y llevarlo a otro sitio diferente donde estaba hace 4 o 5 años? Hombre, Juan, digamos, esos famosos días que vivimos todos iniciando marzo, cuando pasó de ser una noticia internacional y por allá lejana en Asia y en algunos países de Europa, y comenzar a entender que era una realidad que estaba llegando y que ya era latente en nuestro país, en México. De las primeras cosas, cuando nos sentamos, me acuerdo en ese último comité directivo de México presencial, viernes 13 de marzo, a las 9 de la mañana, y era el primer pensamiento que se me pasa por la cabeza es, la gran ventaja que tenemos es que tenemos un equipo extraordinario, armado, estructurado, formado, y se nos vienen cosas que no sabemos, pero tengo la firme convicción de que tenemos un tremendo equipo para lo que viene. ¿Sí? Pero no me acordaba, tienes razón. Nos vimos en presencial, vino César y César se quedó unos días acá. Claro, ya me estoy acordando. Correcto, Juan. Entonces, digamos, ese proceso de formación de equipo, de consolidación de equipo, ese espíritu que mantenemos en nuestro equipo de México, donde independiente de las adversidades naturales que nos hemos enfrentado en esta operación de México, siempre la resiliencia ha estado dentro de nuestro ADN. Es decir, cada problemática que nos hemos enfrentado, cada impacto, cada desafío que nos pone un mercado, los cambios regulatorios, los cambios en las categorías que atendemos hoy en los dos negocios, pues de alguna manera nos ha llevado a tener un equipo que dentro de su sangre está la resiliencia. Cómo desde cada situación que se nos presenta nueva, cuál es el aprendizaje o qué sacamos de esa situación y cómo podemos darle la vuelta y siempre manteniendo un espíritu positivo. Yo creo y creemos en el equipo que todo comienza por la mente. Y si un directivo tiene digamos, un pensamiento derrotista, un pensamiento negativo, pues hombre, es muy difícil que mueva
a un grupo de personas o a unos equipos de trabajo en función de unos ideales que tenemos, ¿no? Entonces arrancamos ese proceso. Así es. Déjame, quiero hacer una pregunta antes de seguir, y es por lo que todos los que han visto los podcasts están en varios países. ¿Nos puedes hacer un resumen corto cómo en cada país la pandemia ha funcionado de forma diferente, pero particularmente en México, con la volatilidad política que ya traía, con unos temas económicos importantes también enfrentando como país, más la pandemia? Si nos puedes hacer un resumen de cómo se está viviendo esto en México. Pues hombre, nosotros digamos que tenemos unas convicciones como organización. Como organización, como todos sabemos, al definir claramente la escala de valores para afrontar esta crisis o esta pandemia, pues ese ha sido la principal guía en el actuar y en la toma de decisiones también en México, por supuesto, ¿sí? Vemos en el entorno, por supuesto, adversidades, casos incrementales, vemos una curva que no baja, vemos conversaciones de clientes, unos preocupados, otros frustrados, ¿sí? Vemos en el presente una reapertura paulatina económica. Pero yo creo que es importante, Juan, adicionalmente a toda la responsabilidad en el cuidado que hemos definido como organización y que día a día la vivimos rigurosamente en México, cada vez reforzar esas conductas en nuestro equipo ha sido vital, independiente del entorno en el que nos estamos enfrentando, ¿cierto? Por lo tanto, haber puesto el bienestar de nuestra gente como una primera instancia, eso nos hace actuar todas las mañanas desde que nos levantamos hasta que nos dormimos en función de eso, ¿sí? En función de eso. En las oficinas, en nuestra planta, pero también en nuestras casas. Los que estamos trabajando presencialmente, así como los que trabajamos de manera remota. Entonces, yo creo que eso ha sido vital naturalmente, el apoyo que le hemos brindado a las comunidades. Sobre todo hemos definido ciertas acciones en aquellos que en este momento más lo están necesitando. Uh-huh. Tercero, el altísimo foco para darle continuidad a la cadena agroalimentaria o la continuidad a nuestros negocios, porque tenemos un compromiso muy grande con el negocio, pero también tenemos un compromiso muy grande de seguir alimentando de manera adecuada a todas las familias mexicanas. Entonces, mantener esa claridad y la congruencia en el actuar, independiente de lo que veamos en el entorno, ¿cierto? Entonces, ha sido... Perfecto. Cuéntame el equipo, tú hablas ahorita de la consolidación de equipo, la resiliencia, y ahorita nos dices, mire, tenemos 3 temas importantes: el cuidado de nuestra gente, el apoyo a las comunidades y la continuidad del negocio per se para cumplir con ellos. ¿Cómo se organizan ustedes en una semana? ¿Cómo funciona una semana para poder ilustrar eso? ¿Cómo operan una semana ustedes, cualquiera de estas, desde que está la pandemia funcionando? Todos los días, comité de crisis, ¿verdad? Y en ese comité de crisis somos fieles a la escala de valores que les acabo de comentar. Y en ese momento abordamos situaciones que como equipo debemos abordar para ponerle frente a la compañía, en algunos grupos de trabajo, en algunas personas en específico, en algunos negocios. Y eso ha logrado algo espectacular, y es que ha consolidado el trabajo en equipo del equipo directivo de México, desde la confianza, y eso ha permeado ese trabajo en equipo en todos los diferentes equipos en cada una de las áreas y procesos en la organización. Entonces, más que dividirnos, lo que nos ha unido más como organización en México, la situación que estamos viviendo. Porque finalmente, todas esas frustraciones y esos sentimientos que surgen día a día, cada vez hemos entendido que aceptémoslo, pero también enfoquémonos en lo que está en nuestras manos, en lo que podemos controlar, dado que hay cosas en el entorno que no están en nuestras manos, y eso genera ansiedad. Concentrémonos en lo que está en nuestras manos, eso sí, de manera disciplinada, de manera rigurosa, de manera profunda, ¿sí? Y ahí hemos encontrado el camino para abordar todas esas emociones que pueden surgir en esta etapa que ya casi va a completar 5 meses desde que comenzamos, ¿no? Eso ha sido también... Cuando nombras esto de
ventilar las emociones, de tener como unas reuniones diarias para tocar base, es inevitable que piense en origen, como quizás el impulsor de esa práctica. ¿Hay algo que comentar ahí o algo que quieras compartirnos a todos de Mucho, Juan. Digamos, la primera sesión antes de abrir todos estos grupos en los que hoy estamos participando y en los que yo estoy participando, tuvimos unas sesiones espectaculares desde el equipo directivo, muy orientadas desde la generación de confianza, ¿sí? Y eso robusteció enormemente al equipo en un momento donde necesitábamos estar muy fuertes para lo que venía. Y sin duda, todas las sesiones ampliadas que estamos teniendo, todos los grupos de trabajo en México, naturalmente le está dando mucha fuerza al ser para poder actuar en consecuencia en este proceso. Definitivamente. ¿Por qué es importante eso? Porque en tu relato dices, oiga, y fíjate que de qué haces en la semana llegaste allá, ¿por qué ventilar emociones, conversar sobre esto desde el equipo directivo, de presidencia hasta tu equipo en México, seguramente los dos negocios, en las diferentes áreas, ¿por qué es tan importante? Me llama la atención eso, ¿por qué lo nombras como algo importante? Yo creo y estoy convencido, como los enseñó Origen, que debemos aceptar que somos vulnerables, ¿cierto? No somos Superman, somos vulnerables y construimos desde esas vulnerabilidades. Entonces, cuando yo me siento contigo y digo, oye, hoy me levanté de esta manera, tengo esto, a veces esas conversaciones de 2, 3 minutos hacen cambiar mentalmente a una persona que necesita que la escuchemos. Entonces, toda esa cercanía con los equipos, con la gente, de manera grupal, de manera individual, yo creo que estas herramientas tecnológicas nos han facilitado estar cada día con más personas. Es decir, no tener que trasladarse de una oficina a la otra, de una ciudad a la otra para entablar una conversación con otra persona de manera cercana, pues nos ha permitido estar con el 100% de los empleados de la organización de manera cercana. El utilizar esos medios nos ha generado mayor empatía también, mayor cercanía. Ha sido fundamental, Juan. Qué interesante, y quería ir buscando cerrar el podcast porque fíjate que la conversación se fue hacia allá y es la vulnerabilidad. Pero también sé que tú eres además lo vivo contigo, pero sé por tu equipo que también te gusta la risa y lo ves como un elemento importante y más en crisis o más en modo atención. ¿Por qué la risa es importante para estos días y estas épocas más que nunca? Muchos se ríen cuando les digo, entre más humor me ven, quiere decir que más estresado estoy. O que estamos pasando por situaciones de mayor tensión. Ok. Juan, creo mucho en el poder de la mente. Y una mente embotada y estresada no sirve para nada. Y desde hace muchísimo tiempo, el buen humor ha sido, mejor dicho, lo valoro en la persona que lo tiene. Y para mí ha sido siempre como una catarsis de los momentos donde el cerebro necesita un poco de aire, un poco de aire. Y a veces en una conversación con un cliente, con un proveedor, con un compañero de trabajo, a veces 10 segundos de un buen humor de verdad que cambian el sentido y lleva a una conversación un sentido muy positivo. Creo mucho en eso. Y te quiero preguntar, porque también es un momento que, en otra conversación que tuvimos, son como temas disociados. Es un momento triste, es un momento complejo para muchos, es un momento que tiene pues mucha trascendencia para otros, pues por temas de salud, por 27 razones adicionales a esta pandemia, pero el humor entra como un catalizador, ¿no? Correcto. En medio de tanto dolor y tanta, pues para otros, también la risa es como un catalizador, ¿no? Como algo que distensiona. Totalmente, totalmente, Juan. Y voy a tomar alguna frase que le oí o leí de Luis Alberto que decía una risa al día. Y eso me quedó muy grabado porque efectivamente una risa al día hace que tu día cambie completamente, que mejore, que tengas, vuelvo y digo, una mente diferente para abordar la misma situación. Pues la situación no la vas a cambiar, sí tu postura frente a la situación. Y yo creo que el humor, el buen humor, realmente es una energía espectacular para eso.
Qué bueno. Quería cerrar con esto y es la agenda de crecimiento de Team México. Una agenda de crecimiento pues con unas expectativas importantes. Tenemos mucho, toda la organización, los tres países miramos a México con esta agenda pues de multiplicarnos por 5. Quería hacerte una pregunta y es, ¿cuál es el elemento cultural de Alianza Team? Porque eso es cultural de Team. Eso no es una cosa que se vea en todas las compañías donde uno ha trabajado, pero ¿cuál es ese elemento cultural que hace que uno quiera crecer tanto, que uno se ponga esas metas tan grandes y tan desafiantes? Porque entre otras no hay ningún revólver diciéndonos hagan eso, sino es como que emerge de la cultura. ¿Cuál es tu interpretación de eso y por qué emerge ese deseo tan grande de querer crecer y particularmente en México? Yo te lo resumo cuando va a entrar Y una perdón, te interrumpo, que además a veces es brutal, es porque incluso ni la pandemia nos ha dejado, nos ha minorado esa vocación cultural de querer crecer. Perdón que te interrumpí, te voy a sigue. responder con lo que le digo a una persona que entra a la organización. Digo, si usted quiere trabajar en una organización donde todo está inventado y usted es una pieza entre muchas, no entre aquí. Si usted es emprendedor y usted quiere entrar a una organización donde lo dejan emprender y hacer, entre aquí. Entonces, el espíritu que se mantiene en el equipo es de emprendimiento y el emprendedor se enfrenta a todo, se enfrenta a problemáticas, se enfrenta a fracasos, pero mantiene siempre una línea de lo que quiere. Y yo creo que culturalmente somos una compañía de emprendedores. Y eso es lo que hace que soñemos con crecimientos, que soñemos. Y a veces hasta la pasamos mal y Dios mío, y ese presupuesto. Pero cuando miramos por el retrovisor nos sentimos orgullosos de lo que hemos logrado. Entonces yo creo que eso está en el ADN de los líderes de esta organización. Y yo creo que esa es la clave, Juan. Y lo Qué bueno. vivimos día a día. Finalmente quería hacerte una última pregunta. Si tuvieses, hay mucha gente que te va a ver en este podcast, mandarnos un mensaje para enfrentar los siguientes 6 meses que nos quedan de este año y quizás ya no hablemos de cuántos meses más de pandemia, pero porque nadie sabe, pero para los próximos 6 meses de este año que nos quedan y con toda la energía que nos quisieras decir a todos. Primero, que dejen de preguntar cuándo se acaba la pandemia, que más, que más bien nos concentremos todos los días por dar lo mejor desde lo que controlo, desde lo que tengo en mis manos, ¿cierto? Y sigamos siendo creativos, saquemos el mejor partido a cada día, ¿sí? A cada día. Yo no sé qué va a pasar el martes, de pronto te cuento un poquito qué va a pasar esta tarde, ¿sí? Y mañana te actualizo de lo que va a pasar, a lo que va a pasar mañana. Vivamos el día, tomemos las mejores decisiones, respetemos la escala de valores, pero realmente eso es. No sabemos cuánto va a durar esto. Lo que sí sabemos es lo que estamos gestionando hoy, con un Y asumo propósito. que también nos vas a decir que una risa al día también. Una risa al día y la verdad a veces más de una ayuda mucho, Juan. A veces más Bueno, de una. oye, Hernando, Una por reunión. una por reunión, una por llamada, ahora que son tantas. Pues quiero agradecerte mucho, de verdad que rico tenerte aquí en la distancia. Una conversación, pues como siempre contigo, profunda, pero también desenvuelta, y agradecerte mucho por tu tiempo y pues dejar también la puerta abierta que seguramente te invitaremos otra vez a la distancia más adelante conforme va pasando el tiempo. Muchas gracias. Claro, Juan, disfruté mucho esta conversación improvisada, porque cuando es improvisada saca lo genuino que somos, la Así. realidad de lo que uno piensa y lo disfruté mucho también. Te agradezco por esta llamada y por haber abierto esta conversación conmigo. Muchas gracias.